Todos sabemos que en esta semana se conmemora lo que es el Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer. Esto tiene que ver en que el 21 de septiembre en el hemisferio norte comienza el otoño y un poco significando digamos, el avance de la vida y el otoño, bueno, se ha planteado el día como Día Internacional del Alzheimer. Nosotros vamos a hacer varias presentaciones cortas, y la idea después es abrir a las preguntas. El eje de las presentaciones va a terminar en lo que tiene que ver cómo prevenir o cómo actuar sobre la enfermedad de Alzheimer. Yo voy a comenzar con la primera parte, en la cual vamos a ver un poco de la fisiopatología y qué factores son los que juegan para que la enfermedad aparezca, evolucione o vaya más lenta. En segundo término voy a presentar lo que tiene que ver con específicamente en qué estaba trabajando Fleni en este último tiempo, lo que decía Lilia. Después va a hablar el doctor Jorge Campos. El doctor Jorge Campos es el que tiene a cargo la parte de neurología cognitiva, y él nos va a hablar de parte de la clínica y de los nuevos estudios que se están haciendo. Luego viene la licenciada Liliana Sabe. La licenciada Liliana Sabe es la que coordina, la jefa de toda el área de neuropsicología, lo que tiene que ver con la parte de evaluaciones y la parte de estimulación y rehabilitación. Y por último le vamos a pedir unas palabras a Ana Baldoni como para que cierre, ya se lo aviso para no agarrarla de sorpresa, como para que cierre, digamos, esta reunión. Esta reunión tiene, como vamos a ver después, tiene varias cosas que son importantes para nosotros, porque como vamos a ver, Fleni está desarrollando algunas cosas interesantes este año, y se está comenzando en este momento con varias de esas cosas que yo lo voy a ir comentando en la presentación. La primera pregunta, vamos a ver, por un lado, qué es la enfermedad de Alzheimer, y ahí vamos a ver lo que yo les comentaba, cómo es la fisiopatología y cómo juegan los factores, qué es la reserva cognitiva, que es una frase que nos está significando el por qué tenemos que hacer muchas de las cosas que nos va a sugerir Liliana. Después, cuáles son las novedades 2012 de Fleni y algunas conclusiones. Desde el punto de vista de la fisiopatología, lo que uno tiene claro es que esta enfermedad, que fue una enfermedad descrita como una enfermedad rara a principios de 1900 por Alois Alzheimer describe a su paciente Augusta D., y Alois Alzheimer describe las dos bases neuropatológicas de la enfermedad, que son unos depósitos de una sustancia entre las células del cerebro, que es lo que se llama la sustancia amiloidea, y la segunda característica es la degeneración dentro de las neuronas, que tiene un nombre y que se llama degeneración neurofibrilar. Lo que estamos viendo ahí, el depósito de esa sustancia entre las células, y esto es una neurona normal, y cómo se produce el efecto de la neurodegeneración, se produce el efecto de lo que llamamos la degeneración neurofibrilar. La enfermedad de Alzheimer no se conoce cuál es la causa, sí se sabe qué es lo que pasa en el medio, y lo que se tiene claro, por un lado, es que se produce esto que decíamos que es el depósito amiloideo, que es lo primero que se produce muchos años antes de que comience o se exprese clínicamente la enfermedad. Después viene una etapa en que se produce la degeneración neurofibrilar con la muerte neuronal, y el último periodo es el periodo donde aparece la sintomatología clínica. Hasta hace, yo diría, 7 u 8 años, en realidad, en el Congreso de Alzheimer en Chicago, cuando por primera vez empieza a aparecer la segunda parte que yo les voy a mostrar en esta diapositiva. Hasta hace 7, 8 años, todos pensábamos que esta era una evolución inexorable, el
el tener placas, el hacer la degeneración, obligadamente hacía que apareciera la sintomatología clínica de la enfermedad, pero lo que empezamos a tener en claro en los últimos años es que si bien esto es así, el comienzo de la enfermedad y la calidad dentro de la enfermedad, la calidad de vida dentro de la enfermedad depende de factores que hacen que la enfermedad aparezca antes o se acelere, o la enfermedad aparezca después o vaya más lento. Hay factores que es lo que llamamos factores de riesgo. El factor de riesgo principal en la enfermedad de Alzheimer es la edad. La enfermedad de Alzheimer, en la medida que envejecemos, aumenta la frecuencia de la enfermedad. El segundo factor de riesgo es la genética. Hay formas que son formas familiares y hay formas que son formas esporádicas, pero aún las formas esporádicas tienen ciertas predisposiciones, que sobre eso nosotros hoy por hoy mucho no vamos a hacer, no podemos hacer, pero hay factores que aumentan o que hacen que la enfermedad aparezca antes o que hacen que evolucione más rápido, como los factores de riesgo, lo que llamamos los factores de riesgo vascular. La presencia de hipertensión, diabetes, colesterol alto, obesidad y sedentarismo, aún en etapas tempranas de la vida, hacen que la enfermedad, si no controlamos esos factores en etapas tempranas y en etapas tardías de la vida, hacen que la enfermedad aparezca antes y se acelere su evolución. La contraparte a esto van a ser lo que conocemos como reserva cognitiva o reserva cerebral, que yo lo voy a explicar en el segundo punto. La reserva cognitiva es extremadamente importante porque es la base de gran parte de lo que intentamos hacer con los individuos sanos y con los pacientes propiamente dicho. Este es un artículo que a mí me gusta poner porque en realidad es un artículo que aparece hace 2 semanas en New England, en una revista muy importante de medicina, que estudia los casos familiares de Alzheimer, y ellos estudian no solo a los pacientes con la enfermedad, sino que estudian a los familiares sanos que tienen la marca genética. Y ellos encuentran, y describen esto en el artículo, que 25 años antes de que aparezca la clínica está el depósito amiloide, y que 15 años antes de que aparezca la clínica está la degeneración neurofibrilar. Y es muy lindo, el artículo es muy bueno, pero es muy linda la editorial que se escribe en ese número, porque en la editorial se discute de que uno debe enfocar todo esto muchos años antes que lo que hoy estamos trabajando. O sea que es muy importante tener en cuenta que las investigaciones van a tener que estar dirigidas a muchos años antes. La segunda pregunta es relacionada a qué es la reserva cognitiva. Y desde el punto de vista práctico, todos conocemos que hay individuos que tienen más capacidad cerebral, individuos que tienen menos capacidad cerebral. Si queremos ser reduccionistas, más inteligencia o menos inteligencia. Muy reduccionista, pero para entenderlo. Si yo coloco una lesión en alguien que tiene más capacidad y alguien que tiene menos capacidad, y tengo un umbral de expresión clínica de que se exprese la enfermedad, en el que tiene más capacidad tiene menos expresión o no tiene, y en el que tiene menos capacidad tiene la expresión clínica. Y esto es lo que explica por qué muchas veces hay la misma sintomatología no se da igual en 2 personas, o la misma lesión no da la misma sintomatología en dos pacientes. Pero lo más interesante, porque en realidad sobre la capacidad mucho no podemos hacer, la capacidad nos la dan los genes, entonces ahí mucho no podemos hacer. Lo más interesante es lo que hoy se conoce como reserva cognitiva, que la reserva cognitiva, 2 individuos con el mismo nivel de capacidad cerebral, de acuerdo a cómo hayan estimulado a lo largo de su vida y qué estímulos se den en la tercera edad, van a tener diferente respuesta a las lesiones, diferentes respuestas a las noxas. Y esto lo que se ve
es que la misma lesión, lo que va a cambiar, no como en el anterior que era en el mismo nivel, lo que va a cambiar es el corte funcional, o sea, a partir de qué nivel en uno se va a expresar y en otro no se va a expresar la sintomatología. Por eso uno pone el ejemplo de que si yo le hiciera a dos pacientes con la misma sintomatología, uno físico nuclear y el otro, pongamos cualquier ejemplo, pero un ejemplo que no sea alguien con semejante inteligencia, yo me encontraría que el físico nuclear tendría mucho más atrofia. ¿Por qué? Porque tarda mucho más tiempo en dar la sintomatología, o sea que el haberse mantenido activo durante toda su vida no hace que no tenga la enfermedad, hace que la enfermedad tarde en aparecer. Yo la pongo en la diapositiva porque esto parece que es algo que en clínica, ¿qué está significando? Los ratones, si yo tomo un ratón y lo modifico, los ratones no hacen enfermedad de Alzheimer, si yo tomo un ratón y lo modifico genéticamente para que hagan Alzheimer, para que deposite amiloide, y estos ratones que hacen enfermedad de Alzheimer los pongo en jaulas divertidas y en jaulas aburridas, jaulas divertidas son con juegos, los ratones que están en jaulas divertidas depositan menos sustancia amiloide, los ratones que están activos tienen menos expresión de la enfermedad. O sea, esto mismo es lo que uno ve y esto mismo es lo que justifica gran parte de lo que vamos a estar viendo hoy. Por supuesto que base de la reserva cognitiva son muchas: educación, ocupación, actividades físicas, estilo de vida, o sea, todo esto es lo que uno se tiene que plantear para actuar, como vamos a ver, en la reserva cognitiva. Hoy por hoy en la enfermedad de Alzheimer se plantea, depende de los trabajos, pero entre el 30 y el 50% tiene que ver con los genes, y entre el 50 y el 70, dependiendo de los trabajos, tiene que ver con estos factores. Los genes, por supuesto, que actúan a lo largo de toda la vida, y distintos factores, aún discutiendo desde el nivel cultural parenteral, la alimentación, la estimulación, la escolaridad, el control de los factores de riesgo en etapas intermedias de la vida, el control del estrés, el ejercicio, la gimnasia cerebral, la actividad física, la actividad mental y la actividad social son claves para que la enfermedad se exprese antes o se exprese después. La última parte, lo que yo les comentaba, para nosotros este año es un año muy especial porque en realidad tenemos varias novedades desde el punto de vista institucional. La primera novedad, que fue en febrero de este año, es que FLENI ingresó dentro de un estudio multicéntrico internacional de diagnóstico, que es el ADNI, que está parte de los centros de Alzheimer en Estados Unidos, y que FLENI tiene la particularidad de ser el primer centro en Latinoamérica que accede a formar parte de este grupo. Esto comenzó en febrero de este año y la planificación está sobre 60 pacientes que van a participar, digamos, de este estudio. Este es un estudio que tiene que ver con la parte diagnóstica, es estudio sobre sujetos normales, sobre pacientes que tienen Alzheimer y sobre pacientes que tienen problemas de memoria. O sea, es un estudio muy abarcativo, está más dirigido a esto que hablábamos de tener lo que es la parte de diagnóstico. Lo segundo que nos va a comentar después, Jorge nos va a comentar algo de qué pasa con respecto a los biomarcadores. El viernes el grupo de neuroimágenes de FLENI está comenzando con lo que es un estudio que marca la proteína amiloidea en pacientes sanos, si no la tienen, o que tienen marca de la enfermedad. Eso se está comenzando. Y un poco en base a todo esto se genera en FLENI lo que se está haciendo en todo el mundo, los centros de memoria y envejecimiento, que van dirigidos a tratar de coordinar todas las herramientas diagnósticas, preventivas y terapéuticas y de manejo de los pacientes que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer. Para terminar, ¿cómo prevenir el deterioro cognitivo? En realidad, me gusta una frase que es: no podemos modificar los genes ni frenar el paso del tiempo, pero sí podemos, y lo que podemos son
muchas de las cosas que estuvimos hablando y sobre todo lo que nos va a estar contando Liliana Sabe. Bueno, yo les agradezco. El doctor Jorge Campos va a seguir entonces con la segunda presentación y después abrimos la idea es comentarles, como les dijo Ricardo, un poco dónde estamos, qué posibilidades tenemos de evaluar, qué posibilidades tenemos de estudios actualmente y un poco lo que va dirigido de acá al futuro, ¿no? La idea primero es saber qué es un poco la memoria, para saber cuáles son los primeros indicios que podemos tener y qué es lo primero que habitualmente hace que uno consulte, ¿sí? La memoria es la capacidad para mantener información en la mente y recordar en un momento futuro cuando uno la necesite y cuando uno quiera hacer algo con ella, ¿no? Hay algunas diferencias. Uno, digamos, en la práctica diaria no diferencia, digamos, lo que son los olvidos de los problemas de memoria, pero para nosotros sí son importantes porque en eso está basado un poco lo que uno puede tener como un problema, como una patología, de lo que realmente no es una patología. Entonces, muchas veces cuando nos vienen a consultar, lo primero que nos dicen es: ¿sabe qué? Me pasa esto, que yo venía a buscar algo y no sé qué venía a buscar acá. Eso es un problema de memoria, es un olvido. Y eso es muy frecuente, ¿sí? En realidad nos pasa a todos y en realidad tiene que ver más que nada con un olvido, con una distracción. ¿Dónde dejé las llaves? O nunca me contaste en realidad esto, o cómo se llamaba ese actor que no me acuerdo ahora. Es decir, muchas de estas son preguntas que, insisto, nos hacen en las primeras consultas o nos vienen a consultar a ver si esto es el principio de algún problema o no. Y en realidad también es difícil para nosotros. Nosotros tampoco tenemos, digamos, la absoluta certeza de que estos interrogantes que ustedes tienen son un problema o no. Por eso, muchas veces, también aconsejado, digamos, por el médico, por el especialista, empezamos a solicitar estudios para determinar si realmente hay algún problema que está iniciándose o hay simplemente una cuestión de otros problemas, como puede ser estrés y que uno está con muchas cosas en la cabeza. Entonces, la memoria es muy compleja y no vamos a poner a hacer todo esto, pero esto es un poco todo el árbol de lo que es la memoria y cómo se subdivide. Es muy compleja. Básicamente, digamos, lo que apuntamos son a qué causas de la memoria tienen posibilidades de revertir cuando hay algún problema y qué causas no, ¿sí? Como decíamos, muchas veces el estrés es una causa de problemas de memoria. Uno, cuando está con mucho lío, realmente retiene menos, pero porque está atento a varias cosas, no a una sola. Cuando hay problemas en el estado de ánimo también, uno está preocupado por algo, uno está por la enfermedad de un familiar o porque tiene algún problema económico, obviamente va a tener menos posibilidades de prestar atención a otras cosas para poder memorizarlas, ¿sí? Muchas veces son problemas nuestros mismos, ¿sí? Los médicos que por ahí recetamos alguna medicación que hace muy bien para algo, pero que puede tener algún problema también o repercusión en la memoria. Y muchas veces es cuestión, por ejemplo, de la automedicación, que no está recetada por un médico, por ejemplo, algunas pastillas para dormir. Eso también puede hacer que uno tenga problemas de memoria. Por ejemplo, algunos accidentes, traumatismo de cráneo, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, algunos problemas metabólicos. Por eso cuando muchas veces nos vienen a ver, si no tienen hecho algún análisis, algún control más o menos frecuente, nosotros empezamos por todos los controles para descartar que no haya, por ejemplo, un problema de la tiroides que puede generar algún problema de memoria, y eso se puede revertir y se puede cambiar. Infecciones también puede llegar a ser, o hidrocefalia, que son causas raras, pero que también eso, con un tratamiento muy específico, uno puede revertirlo y volver atrás esos problemas de memoria. Cuando ya esto uno lo descartó y empieza a ver que esto no tiene una posibilidad de volver para atrás, hablamos un poco de lo que empezó hablando Ricardo, de los problemas, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, que es un problema degenerativo y que esto va a seguir avanzando lamentablemente pese a hagamos lo que hagamos. Lo que podemos hacer muchas veces es lentificar el avance de esto y mejorar la calidad de vida de la persona, del paciente, y también de la familia, de la gente que lo rodea.
Bueno, como decíamos, un poco la enfermedad lleva el nombre, digamos, de quien describió los procesos anatomopatológicos, y un poco en eso está basado, digamos, todos los estudios que se hacen, tanto de investigación para saber si uno tiene esta enfermedad, como de los posibles tratamientos que esta enfermedad uno puede empezar. El principal, digamos, factor para que uno tenga esta enfermedad realmente es la edad, ¿sí? Como todavía no podemos hacer nada para no cumplir años, esto es un factor que todavía no lo podemos modificar. El otro factor, bueno, esto es una parte de estadística que a mí me gusta mostrarlo porque en realidad lo que se ve es, en estadísticas serias, como se hace en Estados Unidos, es cómo, digamos, la posibilidad de tener Alzheimer va creciendo mientras otras enfermedades importantes para la comunidad empiezan a bajar con lo que son las prevenciones, ¿no? Esto es un poco todos los mecanismos que se conocen y que se discuten y que son muchos blancos, tanto de estudios para investigación para saber si uno tiene esta enfermedad, como para tratamientos actuales y a futuro. El otro factor que uno no puede modificar es lo que uno trae de fábrica, es decir, la genética, ¿sí? Hay muy poco, digamos, de lo que nosotros llamamos los Alzheimer familiares o los Alzheimer genéticos. No pasan entre el 2 y el 3% como mucho, y son pacientes o personas que empiezan con este tipo de patologías muy jóvenes, es decir, menos de 60 años. La mayoría, el 97% restante, son los que nosotros llamamos esporádicos o casos esporádicos, y aparecen mucho más tardíamente, ¿sí? Estos son muchos de los genes que se saben que tienen algún tipo de implicancia, y esto se puede investigar, ¿sí? Pero solo en los casos que es necesario. Por eso digo, el médico es el que tiene que determinar cuándo esto es necesario hacerlo. Estos son otros de los genes que se saben que tienen algún tipo de susceptibilidad, es decir, si uno lo tiene, puede tener más chances o menos chances si no lo tiene. Pero realmente son muchos, son más de 100 que hay descubiertos ya, y simplemente están basados en lo que es investigación, ¿sí? Muchas veces nos pregunta, dice, uy, doctor, ¿se descubrió? Sí, se descubrió, pero digamos, en realidad lo que uno tiene que ver es qué es realmente lo que se hace en la práctica de todos los días y qué es lo que realmente se hace para investigación. Algo hablaba Ricardo recién, todo lo que se puede modificar, que es lo que más nos interesa y es a lo que nos ponemos más las pilas, como dicen los chicos, con el tema de la educación. Como decíamos, cuanto uno más reserva cognitiva tiene, mejor se va a defender de estos problemas, con la presión arterial, con manteniéndola controlada, con el tema del sobrepeso, con el tema del colesterol, con el tema de la diabetes. Si uno tiene y la tiene bien controlada, va a tener menos problemas, ¿sí? El sedentarismo, es decir, la actividad física, está muy bien comprobado que, digamos, la gente que mantiene actividad física diaria le va mucho mejor, y también con el tabaco, que obviamente lo sabemos. Como decíamos recién, ¿qué es lo primero que uno ve o que uno encuentra, digamos, en un paciente con problemas cognitivos o con problemas de tipo Alzheimer? Básicamente empiezan a repetir preguntas o frases, conversaciones, olvidan conversaciones recientes. Hay un déficit fundamentalmente en el aprendizaje, en aprender cosas nuevas, ¿sí? A mí reconozco que me cuesta, por ejemplo, aprender cosas de la tecnología, pero si me pongo las pilas lo aprendo. Bueno, las personas que tienen problemas, digamos, por más que hagan todo el esfuerzo, no pueden aprender cosas nuevas. La pérdida, por ejemplo, para hacer actividades de las cosas cotidianas, como ir a algún lado, hacer compras, manejar el dinero, etcétera, son mucho más sensibles para que tanto las familiares y los pacientes mismos concurran y consulten. Pero esto ya es cuando la cosa está un poquitito más allá. Nosotros queremos, si es posible, agarrarlos antes. Y también cuando aparecen problemas neuropsiquiátricos, es decir, problemas de conducta, hay personas que empiezan a deprimirse, hay personas que se ponen más agresivas, que cambian en carácter, y eso también hace que vengan antes, pero eso también muchas veces es cuando ya avanzó un poco el problema. Estos son, como les decía, varias de las cosas que el médico tiene en mente para pedir, digamos, cuando uno tiene un paciente y que lo quiere empezar a investigar. Dentro de ellas, muchas veces nosotros lo que pedimos es la evaluación neurocognitiva, que nos permite obtener mucha información de cómo está funcionando, de esto que yo les decía al principio, si son verdaderos problemas de memoria o si son olvidos, como tenemos todos. Un laboratorio, un electroencefalograma solo si lo necesitamos,
y algunos estudios que vamos a ir viendo que están más actuales. Esto es lo que pasa, digamos, en el cerebro de una persona normal y una persona que tiene Alzheimer. Va perdiendo las neuronas y esto es lo que se puede ver, por ejemplo, en los estudios de imágenes que nosotros muchas veces pedimos. Esto es lo mismo, es como si me cortaran la cabeza así, como si fuera un salame, casi muy parecido. La idea, en esta forma, uno ve el cerebro de esta forma. Este es un cerebro normal, este es un cerebro, digamos, que tiene, digamos, más agujeros, por decirlo de alguna forma, y que eso es por la pérdida de neuronas. Y esto es lo mismo que nosotros vemos en los estudios que pedimos. Por ejemplo, cuando le pedimos una tomografía computada, una resonancia magnética, lo que nos permite ver es esto mismo, ¿sí? Las personas que tienen la patología de tipo Alzheimer suelen tener mayor pérdida de neuronas, y esto lo podemos visualizar. Esto es la evolución normal que uno ve en estos pacientes, ¿sí? El transcurso de años. Uno tiene que tener en cuenta que más o menos el promedio son 12 años, y depende de cómo uno antes consulte, antes va a tener mejor evolución, como les decía, generalmente, y después esto lamentablemente sigue evolucionando. Y esto es un concepto que es interesante porque es lo que nosotros llamamos un deterioro todavía pre-Alzheimer, pero que tiene una evolución. Cuando los pacientes normales pasan, digamos, nada más que el 2% por año, los pacientes que tienen lo que se llama el deterioro cognitivo leve pasan 15% por año, es decir, se caen, digamos, adentro de lo que es la enfermedad de Alzheimer mucho más rápido. Esto es lo que les comentaba el doctor Ricardo Allegri, que estamos haciendo, digamos, como nuevo. Nosotros podemos medir proteínas que aparecen en el líquido cefalorraquídeo que nos marcan tiempo antes de que aparezcan, no digo alguna sintomatología, pero sí cuando todavía no están perdiendo lo importante que es el funcionamiento de todos los días, el manejo de todos los días. Uno puede detectar que hay un problema temprano y que puede empezar a manifestarse una enfermedad que va a evolucionar en los próximos años. Esto es un estudio que empezamos hace más de 5 años y que evaluamos, digamos, líquido cefalorraquídeo de personas control, de pacientes con deterioro cognitivo pero que eran leve, pacientes con Alzheimer y otras enfermedades, y las comparamos, y lo que veíamos es que las personas que tenían, digamos, más chances de evolucionar, que tenían parecido las proteínas como tienen las personas que tienen Alzheimer, cuando lo comparábamos a 5 años, estas personas evolucionaban a Alzheimer. Es decir, es una técnica sensible para predecir quién de los que empiezan a tener problemas de memoria, por ejemplo, van a evolucionar a una enfermedad y quiénes no, quiénes se van a quedar dentro de los controles normales. Estos son un poco los tratamientos que hay disponibles actualmente y que tienen básicamente, como les decía, la idea de retrasar sobre todo la pérdida funcional y de mejorar la calidad de vida, que es lo que podemos hacer actualmente. Esto es un poco lo que describió Alzheimer, ¿sí? Lo que ven los anatomopatólogos, y que es en realidad el fin de los estudios, es decir, el diagnóstico definitivo. Pero en el mientras tanto, como les decía, es importante. Esto es un trabajo que hicimos con el grupo de investigación de demencia de la Federación Mundial, y que vimos que pacientes, por ejemplo, que estaban atendidos por lo que es el servicio de PAMI, que tiene un buen registro, en la medicación que se utilizaba, los que están en verde, digamos, son las medicaciones correctas, los que están en rojo son medicaciones que no sirven para nada. Entonces, esto también sirve para educar, digamos, no solo a la gente, sino también a los médicos para que cumplan con el tratamiento como corresponde. Y esto es un poco lo que se va a empezar a hacer ahora en FLENI, y que, como les decía Ricardo, también nos va a permitir tener un diagnóstico más precoz en cuanto a quién tiene más posibilidades de tener esta patología, ¿sí? La marcación con marcadores en la tomografía por emisión de positrones es un estudio relativamente nuevo, y esto no quiere decir que con este estudio uno vaya a saber 10 años antes quién va a tener Alzheimer, ¿sí? Porque ahí han salido en algunos diarios, por ejemplo, que esto es así, y realmente esto no es así. Esto lo que está marcando es quién tiene, digamos, marcación de amiloide, pero que realmente
Cuando uno suma este estudio, más los otros que yo les dije, más la impresión del médico, uno tiene una certeza alrededor del 97%, ¿sí? Eso es mucho, pero cuando uno suma todos los estudios, no un solo estudio. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería transmitir y después estoy abierto a las preguntas en cuanto a dudas que hayan surgido o dudas que tengan de las otras charlas. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner esto, que es la importancia de mantenerse activos, y vamos a empezar con esta frase, la cual es un poco provocadora, porque en relación a lo que estaban diciendo los doctores, vivir es peligroso para la salud, parece, porque cuanto más se vive, más probable es que desarrollemos algo, alguna dolencia. Pero bueno, como por suerte seguimos cumpliendo años, vamos a hacer algo para pasarlo mejor. Bueno, sabemos que la expectativa de vida cada vez es mayor. Estos son datos de acá, de Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, del censo del 2010, los cuales sabemos que la expectativa de vida va a ir creciendo desde 32 años, que se vivía en el siglo XIX, a 75 años y medio que estamos con expectativa actual de vida. Entonces, cada niño que nace hoy tiene esa expectativa de vida en este futuro. Bueno, lo que vamos a hablar es acerca de la reserva. Vamos a poner en funcionamiento la reserva cognitiva, que es lo que el doctor Allegri también explicó, que es la habilidad del cerebro de tolerar estos efectos de las patologías degenerativas, también de la rehabilitación también, ¿no? Puede ser resultado de una habilidad innata, o sea, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad en general, de los efectos de las experiencias vividas, es decir, lo que nosotros estamos expuestos durante toda la vida, tal vez por la profesión o el oficio que estemos desarrollando, o por los contactos sociales que tengamos, y sobre todo por la educación y esta ocupación laboral que les estaba comentando. ¿Les puedo pedir un favor? Sí. ¿Podría estar un poquito más cerca del micrófono? Bueno, muy Sí, bien. mucho mejor. Muy bien ahí. Bueno, en base a la reserva cognitiva que estábamos diciendo, bueno, imagínense que esto dice almendra, pero yo intenté hacer una taza con el concepto de almendra, ¿no? Estaba en mi casa, preparando la charla, buscando una cosa que generalice lo que quería explicarles. Y entonces estaba comiendo una almendra y dije, para decir la palabra almendra, viene a mi mente varios conceptos, desde espineta, ojos de papel, almendrado, turrón, Navidad, sabor, aroma, mazapán de Toledo, según a lo que yo haya estado expuesto en relación a un concepto, ¿no? Pongamos almendra o como cualquier otra cosa. Entonces eso es lo importante de la reserva cognitiva, que nos permite que cuando nos falta la palabra, poder agarrarnos o agarrar ese concepto de distintas formas. Entonces, cuanto más aspectos diferentes contenga una memoria, más fácil va a ser de recuperar. Cada aspecto proporciona esa asa distinta, que son estas manijitas, con la cual recuperar esa palabra o recuerdo. Entonces, a mayor conocimiento, menor dificultad para recuperar las memorias, ¿no? Eso es lo que, dicho de otra manera, es lo que nosotros tratamos de enriquecer con nuestra reserva cognitiva, con nuestra educación, y no solo uno se refiere a la educación que son los años de escolaridad, sino todo lo que uno va alimentando a su cerebro a través de la lectura, de buenos estímulos, y estímulos activos, ¿no? Que no sea solamente la pasividad de pasar las cosas en la tele. Bueno, esta es la diapositiva más importante de lo que vamos a ver ahora, que nuestro cerebro se alimenta con lo que es novedoso, con la variedad, con un desafío y con el esfuerzo. O sea que para tener una buena reserva cognitiva y una útil reserva cognitiva requiere esfuerzo. No es lo mismo estar hablando que estar escribiendo. La escritura ya lleva un esfuerzo implícito que es más enriquecedor para nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos y lo que estimulamos en los talleres de memoria, que no son
solamente para pacientes que ya tienen un problema en la memoria, sino como prevención también. Y es que tengamos una mirada activa. Tal vez ahora no se ve muy bien por las luces, pero en este cuadro de Caravaggio era cómo miran, o sea, nosotros tenemos que estar atentos a la mirada también del otro y nuestra mirada. Y el juego también es importante para esta mirada activa y nuestra actividad cognitiva. Bueno, algunos habrán visto una película que estaba hace poco, que salía de una pintura de Bruegel, que era el Molino y la Cruz. Hay formas de estimular nuestro cerebro y nuestra mirada activa que se ve en, por ejemplo, buscando a Wall-E, que es una cosa que se utiliza con los niños, pero en los adultos se tiene que utilizar otros recursos. Y bueno, los otros recursos siempre están en los museos. En los museos se puede encontrar y adaptar cosas para que uno se estimule a través de una mirada activa. Entonces se hace una búsqueda visual entre todo este cuadro que tiene muchas imágenes y se puede ir detectando, por ejemplo, dónde hay un perro, o contar los perros, o contar las personas que tienen tapada la cabeza, etc. Lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos un objetivo de búsqueda y dirigir nuestra atención hacia eso. Eso sería una mirada activa. Bueno, las neuronas hacen conexiones nuevas durante ese proceso de aprendizaje, ese proceso de búsqueda, que es lo que necesita nuestro cerebro para mantenerse sano. Entonces los invito a que traten de leer estos párrafos. Algunos ya los conocerán y otros podrán verlos por primera vez. Requiere un esfuerzo, están decodificando. Otro tipo de ejercitación que se hace en los talleres son buscar diferencias, que seguimos haciendo lo de la búsqueda activa y direccionada de nuestra cognición. Después hay ejercicios de estrategia. No lo voy a hacer ahora porque a veces me sale y a veces no, pero es el juego del senpu. Nunca tienen que quedar, bueno, ya está hecho, pero no tienen que quedar dos zapitos del mismo color, porque si no, no sale, no pasan todos del mismo lado. Bueno, también con estos recursos del arte que nos proporciona el arte, buscamos una mirada activa. Mírenlo bien, miren este cuadro. Y ahora tienen que responder algunas de estas preguntas. ¿Cómo son los sombreros? ¿Qué hay detrás de las niñas? ¿Qué tienen delante? Bueno, estas son estrategias, no es que esto lo tengan que hacer, pero en este momento bien, pero son estrategias que nosotros utilizamos para estimular esta búsqueda activa y esta educación hacia nuestra atención, porque muchas veces no recordamos porque no escuchamos. Bueno, acá hay otro pintor que para mí era desconocido, entonces dije, bueno, voy a buscar, entonces busco en internet, que es uno de los ejercicios que tal vez en las hojitas que les hemos repartido está, que es buscar en internet, pero buscar con un objetivo concreto, ¿no? Porque si no es fácil dispersarse. Cuando uno tiene en la mente un objetivo concreto, va, busca y encuentra. Bueno, entonces acá ya sabían más o menos qué tipo de preguntas hago. Bueno, fíjense, si preguntaba por los sombreros, bueno, esto puede llegar a ser parecido, ¿no? Bueno, ¿quién es el pintor? ¿Qué nacionalidad tiene? ¿Qué nacionalidad, de qué nacionalidad es? ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos niños hay? Hay 5. Bueno, ¿todos tienen sombrero? Bueno, muy bien. Este era un recurso. Se puede hacer con otras cosas que pueden ser una lista de parques nacionales y ubicarlos en el mapa. Entonces, que acá estamos trabajando memoria, orientación visoespacial, tal vez se pueden
se pueden rememorar eventos que tal vez alguno de los integrantes del grupo ha visitado alguno de estos parques, o que, como el ejemplo de la tacita, nos rememora otras situaciones, otros relatos. Bueno, hay algunas cosas en internet. Bueno, y para concluir, como estaban diciendo ya los doctores, nuestra actividad cognitiva, es necesario mantener nuestro cerebro activo. Es importantísimo en las redes sociales, que no son el Facebook y Twitter, sino las redes afectivas, y participar de grupos de intercambio, porque generalmente si uno se queda con los mismos diálogos, van a ser siempre los mismos repetidos, y cuando uno sus mismos relatos los cuenta a otra persona, toman otra vez la dimensión de lo que es la transmisión de información, para alguien que no la escuchó antes. Una actividad física adecuada y también una alimentación adecuada. Bueno, entonces la actividad del esfuerzo cognitivo ayuda a crear estas nuevas sinapsis a lo largo de toda la vida, y el ejercicio físico protege nuestra salud cardiovascular, o sea que eso es muy importante para estimularnos de todas formas. Bueno, y los ejercicios que están, se los llevan ya en el folleto, son algunos de estos, que básicamente se intenta romper con hábitos, con rutinas, para ejercitar el cerebro con la novedad, con el esfuerzo, con un desafío. Por ejemplo, mirar una foto y describir con 10 adjetivos. Los adjetivos son los más difíciles de enumerar, ¿no? Porque tienen una mayor abstracción. Memorice un número de teléfono, calles, nombres. Si hacen un camino habitual, bueno, vayan memorizando o repitiendo el nombre de las calles. Busquen una palabra nueva y utilícela en conversaciones. Escuche una noticia y coméntenle a un amigo, eso es importante. Mantener el diálogo, cosas nuevas. Realice un resumen escrito, esto es lo que decía, que la escritura, aunque sea, uno no es que se vaya a tener un esfuerzo enorme de escribir una hora entera una película de 2 horas, no, es solamente hacer un pequeño resumen de dos renglones o de 2 ideas, pero es importante mantener ese lenguaje lectoescrito, ¿no? Al leer una palabra, piense en otras 5 que comiencen con la misma letra, evoque una palabra cuando vea las patentes del auto, etc., ¿no? Bueno, y estos sí creo que están en el... es sobre todo cambiar las rutinas. Si uno hace siempre la misma cosa, es probable que el cerebro se le vaya aburriendo. Bueno, eso es todo. Yo soy en este momento presidenta de ALMA, la asociación que nuclea familiares de personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, no siempre todo es Alzheimer. Como conclusión, yo diría que lo más importante que tenemos que trabajar, además de trabajar nuestro cerebro y trabajar en una mejor calidad de vida, es preocuparnos por la información, por la educación, para que este conocimiento llegue a muchas más personas. Esto es una élite, ¿no? Estamos en una república, tenemos muchas provincias, nosotros llegamos en este momento a varias provincias con grupos de apoyo para familiares, son 23 grupos de apoyo en el resto del país, muchos en este momento que están queriendo conformar, eso surge de una célula, digamos, que es un familiar afectado y pasando por la crisis de decir, a ver qué hago, dónde voy, en mi ciudad no hay este asesoramiento, y ese es nuestro trabajo. Acá en Buenos Aires es como que todo, ¿no?, lo tenemos muy cerca o con la posibilidad de que nos llega más. Hay lugares donde ni siquiera, ¿no es cierto?, ni por televisión. Ahora con esto del mes del Alzheimer
estamos todas muy cansadas porque venimos de una semana de 3, 4 eventos en el día y ya también, ¿no? Es como que ya no tenemos resto. Y después pasa, ¿no? Y bueno, eso es lo que no tenemos que permitir, que a lo largo de todo el año nos sigamos acordando de las personas que no pueden recordar. En esas podemos estar incluidas nosotros en un futuro. Entonces, que cada uno se convierta en un agente multiplicador y además en exigir que aprendamos como ciudadanos a exigir de las autoridades sanitarias, gubernamentales, que piensen, que se pongan a trabajar, no cuando tengan la epidemia encima, ¿no? Esto es como una inundación. No esperemos a que nos tape el agua para pensar si tenemos que hacer puentes, si tenemos que hacer determinados arreglos para prevenir, ¿no? Si bien todavía no podemos prevenir que no nos enfermemos, pero podemos hacer muchas cosas. Entonces, políticas públicas, eso es fundamental. Para eso, esto tiene que llegar a los oídos de las personas que en este momento están dirigiendo o decidiendo los destinos de la salud. Entonces, esa es una obligación nuestra como ciudadanos, ¿no? Y después, ¿para qué esas políticas públicas? Y bueno, porque evidentemente esto afecta a muchas personas, que además llegamos a una etapa de la vida con pocos recursos, lamentablemente. Y es una enfermedad larga, que agota no solamente, por supuesto, a la persona que se afecta, sino al familiar, al núcleo familiar, al cuidador. Entonces no tenemos recursos asistenciales sanitarios para apoyar a esa familia. Es decir, los cuidadores domiciliarios, que tendría que ser una moneda corriente, una cosa que todos tendríamos que tener, una dirección ahí, una lista. Ah, no, yo llamo a fulanito, no solamente para que venga a las 24 horas del día, sino que nos reemplace en aquellos momentos que, bueno, no podemos más, para hacer trámite, para lo que sea. La asistencia de centros de día. En el resto del mundo, en países desarrollados y en algunos no tan desarrollados, se preocupan para que haya lugares cercanos, no que acá haya que cruzar toda la ciudad de Buenos Aires para ir a un centro de día que atiende una obra social, y que no podemos acceder porque no tenemos esos medios, y eso tendría que estar al alcance de todos, desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para poder dejar a nuestro enfermo, a la persona, que va a estar estimulada, cuidada, atendida, socializada, con personal, por supuesto, de primera línea, muy bien preparado, y el cuidador sigue su vida, va a trabajar, sigue su vida normal, o dentro de lo más normal que se pueda pedir. Esas son las cosas que hoy en día tenemos que trabajar para conseguir. Si bien hoy tenemos mucho más de lo que había hace 23 años cuando yo empecé con este tema, con este problema, que no se conocía ni la palabra Alzheimer, por lo menos a nivel, ¿no es cierto?, así informativo, hoy hay mucho, pero hay mucho más por hacer. ¿Sí? Necesitamos servicios, asistencia, y al alcance que lo podamos pagar. ¿Bien? Eso es fundamental. Y la otra cosa es el cuidado del cuidador, eso es fundamental. No todos llegan de la misma manera, no todos tienen la misma fuerza. Entonces, para eso están los grupos de apoyo. El grupo de apoyo tendría que estar en cada barrio, tendría que haber un grupo de apoyo. Grupo de apoyo para, digamos, familiares heterogéneos, o grupo de apoyo para cónyuges. No es lo mismo la problemática que desarrollamos en un grupo de apoyo general y la problemática que a veces necesita el cónyuge, ¿no es cierto? Entonces serían información y lo otro fundamental, el diagnóstico precoz. Si estamos informados, si estamos educados,
si sabemos de los riesgos, vamos a ir a la consulta bien precozmente. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos los profesionales que estén preparados académicamente, humanamente, para poder hacer ese diagnóstico precoz o orientarnos o derivar al profesional especialista. Para lo cual entonces se necesitan también que todos los profesionales de PAMI, médico generalista, médico clínico, cuando vayamos con un problema, una duda de un problema de memoria, no nos den una palmadita en el hombro y nos digan: abuelo, ¿cuántos años tiene? Y tengo 74. Bueno, yo también me olvido, abuelo, vaya, quédese tranquilo. Y si no, abrir un cajoncito, sacar una muestrita y darle la pastillita, vaya. Y ve, no, eso no es serio. Entonces, también ustedes tienen que estar, la sociedad en general, educada, informada, de saber qué tiene que exigir del profesional. Es decir, cuáles van a tener que ser todas esas pruebas, como nos decía el doctor Campos y el doctor Allegri, las pruebas a las que tiene que ser sometida una persona cuando va a hacerse una primera chequeo, ¿no es cierto? Y que no va a ser así tan simple, que el profesional también va a tener que tener su tiempo, va a tener que destinar a veces más de una consulta, cosa que también caemos en el problema de lo que son a veces las obras sociales, que no tienen tiempo el profesional, y entonces rápidamente lo considera como un problema de la edad, y que bueno, y que se olvida. Todos nos olvidamos. Tenga paciencia. Bueno, entonces eso también, si nosotros ahora tenemos una expectativa de vida más avanzada, y bueno, tal vez podamos llegar a los 80 y pico, a los 90 años, y yo a lo mejor a los 70 empiezo a tener algún problema, es considerable y respetuoso que me den esa chance de decir: bueno, a ver, si es o no es. Y si es, voy a tener posibilidad de hacer muchas cosas para tratar de estar un poquito mejor, o sea, tener una calidad de vida, que la calidad de vida es un derecho, es decir, y los derechos no se proclaman, se ejercen, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero tener el derecho de tener una calidad de vida como corresponde, dentro de las posibilidades que me dé esa enfermedad, si es que la voy a desarrollar. Entonces, diagnóstico precoz, por favor, eso es muy importante. Y es importante que lo tengamos en cuenta para saber qué es lo que tengo que exigir del profesional. Así que no sé, hay muchas cosas para poder intercambiar. Lo más importante es que ustedes puedan preguntar y que los profesionales puedan responder. Yo agradezco este espacio. Nosotros estamos en La Carra 78, que es nuestra sede, y damos asesoramiento personalizado a las familias, en forma, por supuesto, gratuita y personalizada, 3 veces por semana. Hay talleres de estimulación cognitiva para personas ya con un diagnóstico, y hay, por supuesto, todo lo que se puede brindar en cuanto a bibliografía, charlas informativas y todo lo que podemos hacer dentro de nuestros escasos y magros recursos. Somos una ONG de 23 años que nunca tuvo ningún tipo de subsidio estatal de ningún gobierno durante todos esos 23 años. Y seguimos marchando dentro de nuestras posibilidades, con la colaboración de todos los voluntarios, que en este momento ya son 23 o algo así. En este momento quiero que se pare, que tengo 2 voluntarias que me están acompañando. ¿Dónde están? Cristina y Norma, que es la encargada del voluntariado. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. ¿Me permite agregarte algo? ¿Puedo alentar más a mis compañeros? Yo hace más o menos, me atiende la doctora Serrano, hace más o menos que tengo más de 40 años de enfermedad.
Me recibí de contador público, doctor en ciencias económicas y ahora me dan el diploma a los 80 años, tengo 76 y estoy trabajando. Muy bien. Que tengan la fe y la esperanza. La parte positiva. Es la parte positiva, nada más. Bueno, yo le agradezco a Ana y vale la pena que comentemos que hace poco, no hace más de 2-3 meses, la Organización Mundial de la Salud generó un reporte junto con la Sociedad Internacional de Alzheimer sobre la necesidad de políticas públicas para la enfermedad de Alzheimer. Hay 37 millones de pacientes en este momento y hay proyectados para los próximos años de cifras que llegan a los 80 millones en no muchos años, lo cual está hablando de que uno tiene que tomar ya no como solo problemas de consultorios o problemas médicos o problemas familiares, sino que es claro que esto necesita políticas. Bueno, ya hay varios países, Francia, hay varios países que están teniendo políticas con respecto a la enfermedad de Alzheimer, políticas nacionales. Bueno, abrimos las preguntas y yo le voy pidiendo a los oradores que participen y vamos contestando. Sí. Sí, por favor. ¿El Estado da algún apoyo a estas cosas así al estilo de fútbol para todos y automovilismo para todos? Pregunta o comentario. Vale como comentario. Como comentario. En realidad, lo que uno tiene hoy por hoy no son políticas del Estado, lo que hay es una ley de discapacidad que uno puede adscribirse a esa ley de discapacidad, con lo cual esa ley de discapacidad implica una cobertura del 100% del paciente o del prepago o de la obra social o del hospital público del Estado, o sea que está eso. Se usa mucho menos, nosotros hicimos hace 3-4 años o un poco menos, hicimos un relevamiento y no pasaba del 2% de los pacientes que estaban con ley de discapacidad. Eso ayuda y si se usa ayuda mucho más. De todas formas, esto excede lo que es solo que cubran los problemas económicos de lo que pasa con un paciente, porque como decía Ana, se necesita programas que tengan que ver con todo esto, o sea, no exceden, o sea, el pago de lo que pasa con la enfermedad es mucho mejor si se consigue que si no, sin ninguna duda, pero lo que decía Ana, esto hay políticas y programas que tienen que ver con la enfermedad. Hoy por hoy no hay programas, los pocos programas que están en curso son terribles, no hay ningún programa. Primero, no hay ningún programa nacional. En segundo lugar, hay programas en alguna provincia muy escasos como programas, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, el Alzheimer es lo mismo que lo que era hace muchos años arteria esclerosis, decíamos. Tiene la señora mayor tiene arteria esclerosis o demencia senil. ¿Es lo mismo? Son varias cosas. En primer lugar, Alzheimer no es lo mismo que arteriosclerosis. Alzheimer es degenerativo, se degenera el cerebro. Arteriosclerosis es un problema vascular en el cerebro. La segunda parte de la pregunta suya, si lo que antes le decíamos arteriosclerosis, ahora le decimos Alzheimer, en realidad lo que el vulgo, mi tía Teresita le decía arteriosclerosis hace años, es lo que se dice Alzheimer, pero no es desde lo médico, es desde lo familiar, llamémosle. En tercer lugar, en realidad, cuando uno trata de ver todo esto, los Alzheimer tienen componentes vasculares. Lo que pasa es que hay pacientes que tienen enfermedades cerebrovasculares que sin necesidad de hacer un Alzheimer dan también una demencia, ¿no? La otra pregunta suya sobre la demencia senil es muy viejo. En la época que separábamos
la demencia senil y la presenil. La presenil era lo que había descrito Alzheimer y la senil era la arteriosclerosis. Hoy por hoy, lo más frecuente con el envejecimiento es el Alzheimer. Entonces, esta división de presenil o senil implicando causas, hoy no se usa. ¿Sí? Doctor, en realidad es una curiosidad casi académica, así que no le pido tampoco algo demasiado extenso. Cuando hablamos de que los adultos vamos perdiendo la memoria, estos olvidos frecuentes, de hechos recientes, yo lo que noto, incluso por mi experiencia personal, es que uno mantiene la memoria de los hechos lejanos, o sea que en realidad la memoria en sí no parece afectada. Lo que parece afectado es lo que yo llamo hogareña y domésticamente, un proceso de fijación en sí del hecho que uno evoca a través del recuerdo. Uno evoca bien cosas de su juventud, de su niñez, o de cosas que han pasado hace muchos años y a lo mejor no se acuerda dónde dejó las llaves hace una hora. ¿Cuál sería, digamos, el mecanismo neuronal o neurológico? Y yo le pido a Liliana y a Jorge que nos cuenten. A Liliana que nos cuente lo neuropsicológico y Jorge después que complemente un poco lo neuropsicológico con lo neurobiológico. Bueno, en realidad la memoria, uno cree que tiene todas las memorias pasadas exactas, ¿no? Eso por primero. Las memorias pasadas tienen muchas repeticiones, es lo que estábamos diciendo de nuestra memoria reciente también, ¿no? Cuantas más repeticiones, más se consolidan esas memorias. Entonces esa es la gran diferencia entre las memorias pasadas, que tienen varias repeticiones y varios estímulos externos, y las memorias nuevas. Esa es la principal diferencia. No sé si queda. Básicamente cuando usted decía que, digamos, recuerda mucho más lo pasado y por ahí se olvida más lo reciente, también eso puede ser un problema, y por eso me parece que es importante. Yo les mostraba que la memoria es muy compleja, pero la memoria reciente asienta en un lugar donde se afecta tempranamente en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que uno tiene que diferenciar es si está perdiendo esas neuronas que precisamente fijan la información más reciente. Entonces, en realidad ni usted y yo hasta me tomo, digamos, cierto lapsus para decir si eso es realmente patológico o no. En realidad lo que uno tiene que hacer es consultar con un especialista, evaluar si es necesario, y si esa evaluación da bien, decirle, bueno, mire, quédese tranquilo, y si eso da mal, puede ser algún signo por ahí de alguna enfermedad. Muchas gracias. Sí. Quería saber si la hipercolesterolemia puede influir en el tener Alzheimer, ¿no? Que puede tener algún contacto con eso. Jorge, ¿qué es? Sí, era uno de los factores que hablábamos cuando tanto Ricardo como yo hablamos de los factores de riesgo vascular. Uno de ellos es el colesterol alto, digamos, uno de los mecanismos que no solo el neurólogo que se especializa en esto, sino se lo va a decir el clínico, el cardiólogo, el traumatólogo, el dermatólogo. Es decir, el colesterol alto es malo, digamos, entre otras cosas, para el Alzheimer. Tiene una cierta relación y por eso uno de los tratamientos que se utiliza cuando uno encuentra en los análisis el colesterol alto es precisamente bajarlo para disminuir ese riesgo, así como el cardiólogo lo va a intentar para el riesgo cardíaco. Y si no se tiene nada de eso y se tiene Alzheimer, ¿qué pasa? Y bueno, eso es lamentablemente lo que todavía no podemos manejar y, como le decía, tiene probablemente mucho que ver con lo que uno trae de fábrica, con la genética y con lo que es el paso de los años. ¿Sí? Cuando yo les puse la diapositiva, yo les planteé que había una progresión de la enfermedad y que estos factores, la influencia que tenían era adelantando la enfermedad o profundizando la enfermedad, pero no son la causa de la enfermedad. Sí. La alimentación. Y quería saber si hay alguna asociación, o si se puede asociar el tipo de alimentación al desarrollo de la enfermedad, o a mejorarla. Sí, la alimentación tiene un peso, digamos,
básicamente lo que se sugiere es lo que se llama la alimentación mediterránea. No sé si da para explicar mucho de esto, pero básicamente uno lo que sugiere es que se incorporen más a lo que es nuestra dieta habitual, en realidad más pescados, menos carnes rojas, más cereales, menos pastas o menos hidratos de carbono. Es decir, hay varias cosas que uno puede hacer. Yo, la verdad que particularmente lo que quiero es que sea una dieta más equilibrada. Yo el asado cada 15 días me lo como, sin lugar a duda, y lo disfruto muchísimo. La idea no es prohibir comer algo o no comer tal cosa, sino hacerlo en un equilibrio bueno y que sea provechoso y lo disfrutemos. Sí. Yo de lo que escuché me quedó dos cosas, que la verdad que me quedó un poquito complicado, ¿no? Analizando un poco de cómo se va degenerando la parte neuronal, ¿no? Usted hablaba de la sustancia amiloide y después también escuché de la posibilidad de anastomosis, de la prolongación de la sinapsis. Ah, de la sinapsis, ahí está. Bueno, le quería preguntar, esas dos cosas, esa sustancia amiloide, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué componente es? Vamos a decir, lo que tiene investigado la ciencia. ¿Qué es lo que ha investigado hasta ahora? Que hay una proteína que es una proteína normal en todos nosotros, que es la proteína precursora del amiloide, que es una proteína que está y que es una proteína de transmembrana. En la membrana plasmática de las células está normalmente esa proteína. Esa proteína se corta en todos nosotros en un lugar y esa parte que queda es soluble. Soluble es que flota en la sangre y desaparece. Por un mecanismo que no sabemos, y eso se desconoce, en vez de cortarse en el lugar se corta en otro lugar. Y cuando se corta en ese otro lugar, la proteína deja de ser soluble para depositarse. El depósito, la sumatoria de esas proteínas que se cortan donde no corresponde, ese depósito es lo que se llama las placas amiloideas, ese depósito extracelular amiloideo. Hay experimentos desde el punto de vista de medicaciones que disuelven la placa amiloidea, hay experimentos que inhiben la enzima que corta esa proteína, o sea, hay mucho en experimentación. Todavía no está claro a nivel clínico la importancia de esas investigaciones. Sí se conoce cada vez más cómo va siendo el mecanismo. Algunos piensan que esas proteínas que están ahí depositadas es como si fuera el mecanismo final de la evolución de un proceso, y la enfermedad es el proceso que hace que termine eso ahí depositado, pero eso ahí depositado no produce nada. El problema es lo otro, digamos que eso es lo que se está discutiendo actualmente. Ahora, si falta la neurona, vamos Sí. a suponer que Sí, no hay sí. neurona, ¿no? Sí. ¿Cómo le queda la posibilidad a la persona de recuperar algo de memoria si haciendo la sinapsis? Usted Pero tiene falta neurona. absolutamente claro que si la neurona no está, no está, y eso es correcto. ¿Qué es lo que se trabaja en lo que hablaba Liliana sobre la plasticidad? Se trabaja en todo lo que son las neuronas que están afectadas pero que no desaparecieron todavía. Las neuronas que desaparecieron, ahí no tenemos chance. Por eso hoy se trata de, lo que hablábamos al principio, se trata de ir muchos años antes. El artículo de New England que yo les decía, el editorial dice, ¿no será que en unos años haremos con la proteína amiloidea como hoy hacemos con el colesterol, que 30 años antes le damos medicación para que no tenga colesterol, para que 30 o 40 años después no haga arteriosclerosis? Entonces el artículo de la editorial se planteaba, ¿no será que tendremos que actuar ahí sobre esa proteína antes que se deposite, muchos años antes? Eso es lo que se está investigando. Abrir el paraguas antes de tiempo. Abrir el paraguas antes de tiempo, exacto.
Exacto, por eso es tan importante, digamos, todos los avances que se han tenido en estos últimos años. Yo diría que si yo tengo que pensar dónde más, y igual vos corregime, es en la detección lo antes posible. Y cuando uno se pregunta por qué la detección lo antes posible, por lo que decía el señor, cuando no están las células, no están las células. O sea, yo pongo siempre el ejemplo del SIDA. El SIDA, desde que apareció hasta ahora, no cambió en que se cura el SIDA, pero el pronóstico es absolutamente distinto de lo que era hace 20 años. Hace 20 años la mayoría se morían, hoy viven y tienen una expectativa de vida relativamente buena y mucho tiempo. Entonces el planteo con la enfermedad es, probablemente no encontremos la cura, pero si encontramos detenerla tempranamente o modificarla tempranamente, el pronóstico cambia, claro.